Esa voz, oh cuervo, sea la señal de la partida, grité alzándome. Retorna, vuelve a tu hórrida guarida, la plutónica ribera de la noche y de la bruma. De tu horrenda falsedad en memoria ni una pluma dejes. El busto deja en paz mi soledad. Quita el pico de mi pecho, de mi umbral tu forma aleja, dijo el cuervo, nunca más. Y aún el cuervo inmóvil, fijo, sigue fijo en la escultura, sobre el busto que ornamenta de mi puerta la moldura. Y sus ojos son los ojos de un demonio que durmiendo las visiones ve del mal, y la luz sobre él cayendo, sobre el suelo arroja, trunca su ancha sombra funeral, y mi alma, de esa sombra que en el suelo flota, nunca se alzará, nunca jamás. Bienvenidos una vez más a mi canal, yo soy Omaira y esto es La H es Muda. En el día de hoy les voy a traer una breve recopilación de uno de los autores de terror por excelencia, que es Edgar Allan Poe. Si no han visto videos anteriores en donde hago recopilaciones de cuentos, en unas entregas un poco más atrás les he traído 3 cuentos de Lovecraft y en su momento comentamos que parte de la inspiración de este autor está basada casualmente en los relatos que hace Edgar Allan Poe. Entonces, volviendo un poco al origen, hoy les traigo la selección de 3 cuentos de los más conocidos de este autor, según yo. Que no les voy a adelantar, sino que los vamos a ir viendo a medida que se los voy a ir contando y que vamos a comentar además de forma diferente en cada uno de estos cuentos. Así que sigan conmigo, fluyan con lo que les voy a mostrar y vamos ahora a empezar con esta selección. No sin antes recordarles que dejen un like si les gusta el video, dejen un comentario, no se olviden de suscribirse si todavía no lo han hecho y compartan este contenido si les ha gustado. Así que ahora sí, empezamos con una selección de cuentos de Edgar Allan Poe. Pueden creer que soy un loco, pero los locos nunca hubiesen actuado en la forma en que yo lo hice. De hecho, a mí me caía bastante bien el viejo, y aún así hice lo que hice. Pero no lo hice por estar fuera de mis facultades mentales, sino todo lo contrario. Estaba en completa posesión de mis sentidos, sabía exactamente lo que estaba haciendo y estaba completamente seguro, además, de que iba a tener éxito en lo que yo iba a hacer. Es más, es por esto que voy a proceder a comentarles cómo hice lo que hice y por qué lo hice. Como les dije, el viejo incluso hasta me caía bastante bien. No era él lo que me molestaba. De hecho, tampoco ansiaba ninguna de sus posesiones materiales. No ansiaba su dinero, ni su casa, ni ninguna de sus cosas. Lo que a mí me molestaba muchísimo era ese ojo celeste, velado que tenía. Uno solo de ellos era el que me molestaba. Y todos los días, cada vez que lo veía, me daban ganas de darle fin a ese ojo. Fue por eso que hice lo que hice. Una vez por noche, a la medianoche, me asomaba junto con una linterna que tenía, la cual tapaba para que él no pudiera ver, y me asomaba por la puerta de su habitación. Con qué lentitud, con qué sigilo lograba yo pasar la cabeza por esa puerta sin que el viejo se diera cuenta. Era increíble, y aún así, cada vez que sacaba o que lograba filtrar un pequeño haz de luz de esa lámpara que yo llevaba para verlo, cada noche me encontraba con que el viejo dormía. Y como el viejo no me caía mal, sino que lo que me molestaba era su ojo, decidí volver a la noche siguiente, pues su ojo no se había revelado. Hice esto una noche, 2 noches, durante toda una semana lo estuve haciendo. Al cabo de la 8ª noche, en que me asomé para ver si lograba encontrarme con ese ojo, efectivamente pasó. Se ve que el viejo me había escuchado y estaba despierto, y ese ojo se asustó y se abrió, revelando ese color horrible que no me dejaba de molestar cada vez que lo veía. Fue entonces cuando, una vez que había sacado el haz de luz y lo había asustado al viejo, lo volví a cerrar y quedó todo de vuelta en oscuridad. Y mientras yo tenía la cabeza perfectamente metida dentro de la habitación, podía sentir el retumbar de la angustia, del miedo que tenía el viejo, pues se había dado cuenta que había alguien dentro de la habitación. Obviamente no sabía que era yo, pero sabía que había alguien, y dentro del cuarto todo se empezó a llenar de tensión. Fue así, hasta que en un momento, regodeado en esa tensión y en ese miedo casi instintivo y animal que tenía este viejo, abrí la puerta y me eché sobre la cama. Agarré al viejo, lo tiré contra el suelo y agarré y le tiré el colchón encima y esperé. Durante esos segundos agónicos que demoró este hombre en morir, escuché cómo su corazón retumbaba. Bum, bum, bum.
Retumbaba sumamente agitado, sumamente encarnizado, intentando aferrarse a la vida, hasta que finalmente no lo escuché más. Fue entonces cuando levanté el colchón y me di cuenta de que había tenido completo éxito con mi empresa. No solamente había podido matar al viejo y deshacerme de ese ojo celeste, horrible, sino que además había podido hacerlo sin ningún tipo de derramamiento de sangre. No había nada que limpiar. Y exceptuando un grito que había hecho el señor al momento en que se cayó al suelo, no había más nada para justificar. De hecho, ya lo tenía todo planeado. Seguramente iba a decir que ese grito se había debido a que me había asustado con alguna sombra o que algo me había pasado durante la noche. Fue entonces que, tranquilizado con esta situación, decidí agarrar el cuerpo y descuartizarlo. Una parte, otra parte, otra parte. Dejé el cuerpo en 5 o 6 partes que una vez que hube envuelto, hasta estando tan segura de que nunca me iban a encontrar, de que nunca se iban a dar cuenta del crimen que yo había cometido, decidí levantar 3 tablas del piso y esconder allí los bultos de los 6 pedazos del cuerpo del viejo. Los tapé prolijamente, volví a poner la alfombra y de nuevo me sentía tranquilo, realizado, porque había logrado realizar lo que tanto tiempo me había estado molestando, que era deshacerme de ese ojo. Sin embargo, lamentablemente, al parecer, ese grito que yo ya sabía cómo iba a justificar les había molestado a los vecinos y ellos fueron y le habían avisado a la policía, que había enviado a 3 agentes en ese momento a golpear la puerta de la casa. Sin demora corrí a abrirles, pues estaba tan seguro de que nunca se darían cuenta de lo que yo había hecho, que agarré y permití que entraran. Les expliqué esto de que el grito había sido mío, de que yo me había asustado a la noche, que no había nada extraño ni nada que temer. El viejo se había ido supuestamente al campo, volvería en unos días, por lo que yo me encontraba en ese momento solo en la casa. Estaba tan seguro de que no iba a haber ningún problema, que los invité, los conviné a que entraran en la casa, que vieran todas las habitaciones, que revisaran todo cuanto quisieran revisar, armarios, puertas, ventanas, que se fijaran en todos los lugares que ellos quisieran, si encontraban o no alguna cuestión relacionada con algún tipo de crimen. De hecho, hasta les mostré dónde el viejo guardaba su dinero para que pudieran constatar de que yo efectivamente no había tocado un centavo, una moneda, nada estaba fuera de lugar dentro de lo que era la casa. Y me sentía tan seguro de mí mismo que hasta acerqué unas sillas al lugar en donde debajo de esas tablas se encontraba enterrado el viejo. Y ahí nos sentamos y hablamos de cualquier cosa, hablamos del día, les dije que si querían tomar algo que los refrescara por todas las diligencias y molestias que se habían tomado, y los agentes se sentaron sin ningún problema. Sin embargo, mientras seguíamos hablando y ellos seguían sin irse, de repente empecé a escuchar un retumbar. Bum, bum, bum. Un retumbar que era imposible que solamente yo estuviese escuchando. De hecho, me levanté de una silla, caminé por el cuarto, intenté por todos los medios distraer a los agentes que todavía seguían sin irse, de que no escucharan este sonido, que no era nada más y nada menos que el corazón del viejo debajo del piso retumbando, de nuevo, haciéndome volver loco. Ya no era el ojo lo que me estaba molestando ni que me estaba volviendo loco, sino que era ese retumbar. Tal fue así que llegó un momento en que los agentes imbéciles seguían sin irse, me hicieron dudar completamente de que no pudiesen estar escuchando este sonido. Así que me levanté de repente de la silla tirándola hacia atrás y les dije: «Basta, yo lo maté y está enterrado debajo de las tablas. Basta, déjense de hacerse los imbéciles porque ustedes también lo están escuchando». La noche y una tormenta muy fuerte encuentran a un señor y a su criado caminando durante largas horas por un lugar bastante descampado, hasta que se encuentran con un castillo que parece estar abandonado. Entonces, por insistencia de su criado, él y su señor agarran y entran intentando buscar dónde guarecerse de esa lluvia que intempestivamente los ha dejado a mitad de camino de su lugar de destino. Allí logran encontrar una habitación en donde pueden estar cómodos y además con el espacio suficiente para que su señor pueda acomodarse con todas sus pertenencias y el criado poder dormir en uno de los muebles que se encuentran a un costado. Una vez el hombre se encuentra acomodado, le pide a su criado que agarre y cierre todas las ventanas, de manera tal que si se queda dormido, él puede en todo caso quedarse mirando los diferentes cuadros que se encuentran pegados en la pared.
Una vez que el criado se quedó dormido y él mirando los diferentes cuadros, en un momento mira a uno de ellos que se encuentra a un costado con un marco ovalado y vuelve a mirarlo 2 veces porque se asusta en un momento de la increíble belleza de la mujer que se encontraba retratada en ese cuadro. De hecho, lo que le había impresionado es que pensó que ese cuadro le había devuelto la mirada. Sin embargo, una vez que constata que solamente es la pintura de una mujer muy hermosa y tan vívida que parece que está viva, decide buscar un catálogo que se encontraba dentro de esa habitación y donde se hablaba de cada uno de los cuadros que se encontraban allí colgados y leer la historia de este retrato ovalado. Y allí es donde encuentra la historia de este cuadro, en donde se nos explica que la esposa del pintor es la mujer hermosa que se halla retratada en ese cuadro. Sin embargo, esa mujer siempre tuvo que competir contra otra amante de su esposo, que era en sí el arte en el cual este pintor se metía y se volcaba de lleno y volvía todas las noches a continuar pintando y alejándose de su esposa. No había forma de competir contra el arte de su marido, pensaba la esposa, hasta que un día él la vio y le dijo que quería hacer un retrato de ella. La esposa, súper contenta de que finalmente ella fuera el objeto completo de su atención, aceptó a que se pintara este cuadro con su rostro. Sin embargo, a medida que el pintor iba pintando, iba dibujando las facciones de su esposa, iba emulando con sus pinturas el brillo de sus ojos, no se daba cuenta cómo el espíritu de su esposa a su vez se iba entristeciendo, se iba cayendo, se iba volviendo cada vez más débil. Así, de forma tal que en el momento en que solamente faltaba colocarle un poco de rubor en las mejillas al cuadro, tal vez una leve pincelada en los labios, su esposa suspiraba pesadamente del otro lado del lienzo. Y así fue que una vez dada la pincelada y el leve toque en los labios, el pintor finalmente quedó completamente extasiado de lo que él había hecho, mas parecía ese cuadro la vida misma. Y sin embargo, cuando finalmente se la dio un poco para poder ver a su esposa, se dio cuenta, horrorizado, que ella estaba muerta. El cuento que les voy a presentar a continuación, que son Los crímenes de la calle Morgue, es bastante conocido no solamente porque acá Edgar Allan Poe introduce a un personaje muy conocido de su obra, que es el señor Augusto Dupin, sino que además porque posteriormente fue inspiración de otro personaje muy célebre literario, que es el detective Sherlock Holmes de Sir Arthur Conan Doyle. Entonces, teniendo en cuenta esto, vamos a introducirnos dentro de este cuento. Acá nos encontramos con que nuestro narrador es una persona de bastante alcurnia, por lo menos que tiene los medios suficientes para poder estar y vivir y permanecer durante una estancia bastante larga en París y haciéndose obviamente amistades dentro de su círculo. Es así como conoce al señor Augusto Dupin, que es una persona que, si bien no tiene tantos medios económicos, ha logrado ser lo suficientemente austero como para poder llevar una economía bastante desahogada dentro de sus medios. Y su único despilfarro, su único vicio son los libros. De esta forma es que ambos hombres, que tienen un estilo de vida bastante parecido y amigos en común y constantemente se llaman porque se siente uno muy interesado con el otro, deciden alquilar, mientras dure la instancia de nuestro narrador en París, una casa para que ellos puedan convivir juntos. Es una casa lo suficientemente amplia para que cada uno tenga sus habitaciones y se puedan dedicar a sus actividades de recreación, que es más que nada leer libros. Sin embargo, a pesar de que tienen una vida bastante retirada, por las tardes y tarde-noches, mejor dicho, los dos agarran y del brazo, cual dos viejitas, saliendo de la iglesia, les gusta pasear por las calles de París, encontrándose con diferentes teatros y yendo después a diferentes cafés. Cuestión que dentro de estas diferentes visitas y encuentros que están teniendo estas dos personas, nuestro narrador se encuentra con que Dupin es una persona muy analítica y logra hacer uso del método deductivo de forma tal que puede incluso hasta seguir el hilo de los pensamientos que nuestro narrador tiene, lo cual lo deja completamente boquiabierto porque muchas veces lo ha encontrado a él reflexionando sobre temas que Dupin ha logrado adivinar, piensa el narrador. Sin embargo, Dupin, cuando le empieza a contar cómo es que ha llegado a deducir todas estas cosas, no es más
ni menos que la aplicación del método deductivo a través del cual, a través de gestos y conociendo mínimamente el objeto de estudio, que en este caso es su amigo, puede deducir perfectamente el hilo de sus pensamientos. Dentro de esta dinámica que tienen estos dos amigos, llega un buen día en donde el periódico le trae una noticia que habla de los crímenes de la calle Morgue. Estos crímenes son crímenes que han sucedido hace la noche anterior, en donde dentro de una casa de 4 plantas, en cuya última planta viven la hija y la madre objeto de estos crímenes, se han encontrado con que a eso de las 3 de la mañana de la noche anterior han habido gritos espantosos. Los vecinos, obviamente atraídos por esos gritos, han ido subiendo por el edificio. El problema es que era en una 4ª planta. Así que durante la subida que hicieron los vecinos por la primera y la segunda escalera, escucharon los gritos en principio de las 2 mujeres, que eran tremendamente desgarradores. Sin embargo, mientras iban avanzando hacia el 3er piso, estos gritos cesaron completamente y lo que se escuchaba, eso sí se alcanzó a escuchar, era como una especie de discusión entre 2 personas, por lo menos 2 personas, en donde una pareciera estar como reprochándole algo a la otra. Y para cuando llegaron los vecinos, que eran muchos, hacia la 4ª planta, no se encuentran con nadie adentro de la estancia. Encuentran el departamento completamente dado vuelta y revuelto con todos los objetos de las señoras tirados para todos lados, pero en principio no encontraban ni a las mujeres que vivían en esa casa ni tampoco a ninguna otra persona extraña. Entonces, revisando las diferentes ventanas y las chimeneas del lugar, se encontraron con que dentro de una de las chimeneas de la misma habitación se encontraba incrustada boca abajo la hija de esta familia. Con tal fuerza, con tal virulencia encarnada dentro de la chimenea que para poder sacarla tuvieron que jalarla 5 hombres. Sin embargo, de la madre no habían podido encontrar nada hasta que, asomándose en la ventana que daba a la parte posterior del edificio, la encontraron allí tirada. Y cuando intentaron levantarla, se encontraron con que al levantar el cuerpo, la cabeza de la mujer se encontraba totalmente desprendida del torso. Bien, el diario a su vez daba algunos testimonios testimonios y entrevistas que se habían hecho las personas que habían entrado dentro del edificio y todas coincidían más o menos en lo mismo, que primero habían habido gritos, estimaban que de las 2 mujeres, pero que luego habían escuchado una conversación. El problema es que todos los testimonios coincidían en que por lo menos una de estas personas era francesa, porque habían logrado discernir ciertas palabras que eran de ese idioma, tales como mon Dieu, sacré, animaux, entre otros. Sin embargo, del otro hombre no podían decir o definir de forma concreta a qué nacionalidad esta persona pertenecía, porque de hecho diferentes personas que habían escuchado esta voz, que habían sido italianos, españoles, alemanes, estaban completamente seguros de que la otra persona que había estado hablando en un tono bastante áspero era o italiano o alemán o ruso, sin haber tenido nunca antes ningún tipo de conexión con esta lengua. Entonces, la nacionalidad de la segunda persona quedaba completamente a oscuras. ¿Cuál era el problema? ¿Cuál había sido la motivación de estos crímenes? Esto para la policía también era una incógnita. Si bien estas 2 mujeres 3 días antes habían hecho una extracción de unos 4.000 francos en oro que habían sacado del banco, lo cierto es que el dinero se encontraba en el cuarto, en el departamento cuando ellos entraron. Entonces no podía ser esa en principio la motivación por la cual se habían realizado estos crímenes. Sin embargo, pasaban los días y la policía no tenía otras pistas. No sabían por dónde habían entrado los ladrones ni tampoco por dónde se habían ido, y encima se encontraban con que tampoco había una motivación más que en principio la pura y concreta violencia. Entonces, como había una necesidad de dar algún tipo de respuesta, se encontraron con que unos días posteriores a esto en el diario salió publicado que habían detenido a un tal señor Le Bon, que era la persona que les había llevado que era la persona encargada por el banco para llevarles el dinero hasta la puerta de la casa. Entonces, pensando que la motivación era el dinero, lo habían puesto bajo custodia para eventualmente ser enjuiciado. Habiendo visto todos estos hechos, el señor Dupin dijo a nuestro narrador que él era conocido de este señor Le Bon y que en virtud de esto iba a hacer las averiguaciones tendientes a esclarecer el caso, porque en realidad estaba completamente seguro de que él no había sido el causante de tales crímenes. Sin embargo, comprendía esta confusión que había tenido la policía al pensar que era un crimen irresoluble, porque realmente habían algunas cuestiones un poco extrañas que él estaba, sin embargo, dispuesto a resolver.
Entonces, teniendo en cuenta esto, el señor Dupin decidió pedir un permiso al jefe de policía, que también lo conocía, así que se lo facilitó para que pudiera hacer pesquisas y controles dentro de la casa a fin de dilucidar alguna otra cuestión. Porque, como le había dicho Dupin a nuestro narrador, lo cierto es que lo más desconcertante es que nadie hubiese podido definir la nacionalidad de este segundo hombre. Entonces había mucho que investigar. Hicieron las pesquisas correspondientes mirando y analizando lo que era la parte de adelante de la casa, la parte de atrás de la casa, donde se dieron cuenta de que había un pararrayos muy cerca de la casa, pero de una forma tal que no era muy posible que de allí una persona pudiera saltar hasta la ventana del departamento de estas mujeres, que recordemos quedaba en un cuarto piso. Luego habían entrado a la casa y habían revisado el lugar, que había quedado intacto tal cual había sido encontrado esa noche. Efectivamente, las cosas estaban dadas vueltas, no había forma de saber en principio si se había robado o no alguno de los artículos de estas mujeres, pero lo cierto es que el dinero que se había extraído 3 días antes estaba allí en el lugar. De camino, de vuelta a la casa que compartían juntos, el señor Dupin se detuvo unos momentos en el periódico Le Monde a hacer algún tipo de trámite y ya pegaron la vuelta para la casa. Al día siguiente, entonces, Dupin le pregunta qué es lo que habían sacado de limpio de las diferentes cosas que habían podido requisar el día anterior. Y el narrador nos dice que le contestó que para él era una cuestión que no se podía resolver porque efectivamente habían ido a la casa, no había forma de entrar a la casa si no era por la puerta de adelante, que por la puerta de atrás, digamos, por la parte de atrás, mejor dicho, no había forma de escapar y que, bueno, nada, por dónde se habían ido. No había forma de explicarlo. Entonces Dupin le dice que sí, en realidad que sí había forma de explicarlo y que él estaba convencido de haber podido resolver esta cuestión, por lo que le iba a comentar todo lo que él había podido analizar de la escena del crimen, pero que si él había resuelto el caso, seguramente muy pronto iba a llegar una persona al departamento y le dio en ese momento un arma por si surgía algún tipo de inconveniente. El narrador, muy asombrado, muy impresionado, agarró el arma y se lo deja acá acomodadita para esperar la explicación del señor Dupin. Y Dupin le dice esto que nosotros veníamos mencionando, la imposibilidad que habían tenido todos los testigos de poder establecer la nacionalidad de esta segunda persona, porque la primera todos se habían dado cuenta que era un francés, pero el segundo no. Entonces Dupin lo que deducieron lo siguiente: aun si esa persona no hubiese hablado un idioma que alguno de los testigos pudiera reconocer, los testigos tendrían que haber podido reconocer que articulara palabras. Sin embargo, ninguno de ellos había podido decir qué palabras había articulado esta persona. Entonces, esta situación seguía sin cerrarle a Dupin. Había algo raro en esta segunda persona, claramente. En segundo lugar, tenían que estar todos de acuerdo en que estas mujeres habían sido asesinadas por seres corpóreos, porque en algún momento hasta se había planteado que pudiesen haber sido fantasmas, porque no habían encontrado la forma en que estas personas habían entrado y salido. Sin embargo, lo más importante de esto era poder analizar la virulencia con que estos crímenes habían sido llevados adelante. Habían sido muy hoscos, muy violentos y claramente nadie iba a llevar adelante esa violencia si el objetivo era el dinero, porque encima el dinero se lo habían olvidado allí. Entonces, deducía Dupin, había algo más o algo que conectaba todas estas incoherencias en la solución de lo que era el problema. Bien. Una de las mujeres, la que había sido metida por la chimenea, no había fallecido por haber sido metida dentro de la chimenea, sino que había fallecido por estrangulamiento. Y él había hecho como una especie de croquis de estas impresiones digitales, entonces se las muestra a su compañero y le dice: a ver, decime, ¿a vos te entra la mano en este dibujito que hice de estas impresiones? Entonces el compañero, por más que metía la mano así, metía la mano así, metía la mano así, no le encajaba con las impresiones que había dejado en el cuello de la víctima. Entonces, Dupin le muestra una enciclopedia que hablaba de animales exóticos y le hace que lea la descripción de lo que era el orangután de las islas de la India, en donde allí había una descripción de que se trataba de un animal muy violento, de un animal que obviamente frente a ciertos estímulos hacía un gran despliegue de fuerza física y que además tenía esta forma de mano que era la misma mano que se encontraba, que había agarrado el cuello de la jovencita esta que había sido asesinada. ¿Puedes creer que se me desmayó esto acá? Bueno. Entonces, decía Dupin, probablemente
quien ha llevado adelante estos crímenes haya sido no una persona ni que quería robar, ni una persona que quería hacer X daño, mucho menos dos personas, porque recordemos que a la chica la habían tenido que sacar de la chimenea con la fuerza de 5 hombres. Esto seguramente lo había tenido que haber hecho este orangután, sin contar además de que era el único tipo de animal que pudiera llegar a tener la destreza para subir por el pararrayos, que efectivamente había sido el lugar por donde había entrado el orangután hacia el departamento, porque de otra forma ninguna persona lo podría haber hecho. Bien, entonces Dupin le dice a su compañero: ¿te acordás que yo ayer agarré y dejé un aviso clasificado en ese diario? Sí. ¿Por qué en ese diario lo dejaste? Porque ese diario es propio de los marineros y según mis deducciones esta persona tiene que haberse hecho con el orangután a través de, casualmente, un marinero. Entonces, he dejado un aviso clasificado en donde les digo que si quieren recuperar al orangután tienen que venir a esta dirección. Por eso tenemos las armas de apoyo por las dudas de que esta persona no quiera cooperar. Y justo cuando dice esto aparece el dueño del orangután golpeando la puerta, el cual cuando abren la puerta se encuentran, oh sorpresa, que era efectivamente un marinero. Lo hacen pasar muy amablemente, el marinero iba como con una especie de garrota en la mano, muy propio parece de la época andar con un garrota en la mano. Se sienta y le dice: uy, le agradezco muchísimo que haya encontrado a mi orangután y obviamente todos los percances que le haya hecho pasar. Yo no tengo ningún problema de pagarle algún tipo de recompensa siempre y cuando sea algo razonable. A lo cual Dupin, de forma fría y sin ningún tipo de expresión en la cara, se levanta, cierra la puerta, le echa llave, se guarda la llave, saca el arma para que la vea el marinero y se la apoya acá en la mesa y le dice: bueno, mi única gratificación es saber que... No prendí la luz. Bueno, no importa. Es saber qué participación tuvo usted dentro de los crímenes de la calle Morgue y qué sucedió esa noche. Voy a prender la luz. ¡Ay, Dios! A lo cual el marinero, completamente horrorizado, intenta levantarse del asiento y esgrimir el garrote que tenía en la mano. Sin embargo, obviamente las otras dos personas del cuarto estaban armadas, por lo que agarran y se vuelve a permanecer en el asiento. Y Dupin lo tranquiliza y le dice: usted igual no se haga ningún problema, en realidad nosotros lo que queremos hacer es que no se castigue a una persona inocente como el señor Le Bon, que es la persona que está en este momento detenida por unos crímenes que seguramente usted tampoco tiene ningún tipo de participación, que seguramente usted tampoco cometió, pero necesitamos que alguien diga que las cosas pasaron de la forma en que pasaron para que casualmente esta persona pueda ser después liberada. Entonces, al marinero, muy a su pesar, no le queda otra, digamos, que confesar las situaciones por las cuales estos crímenes fueron cometidos. Efectivamente, él era un marinero que había estado por las islas de las Indias y con un compañero se habían metido dentro de lo que eran diferentes selvas e hicieron excursiones hasta que dan con el orangután y no se les ocurre mejor idea que cazar al orangután. Lo cazan con éxito, sin embargo su compañero, mientras iban ya de vuelta en el viaje, se enferma y fallece. Entonces él queda como el único dueño del orangután, cuyo fin último era casualmente venderlo, hacerlo plata. Pero ¿qué había pasado? En ese momento, cuando apenas él había llegado a París, todavía no había encontrado ningún tipo de vendedor. Entonces había alquilado habitaciones mientras volvía, digamos, el barco a zarpar, en donde él iba a estar en una de las habitaciones y había encerrado al orangután dentro de otra habitación, encerradito para que no saliera. Pero ¿cuál era el problema? El orangután era un animal obviamente muy movedizo, también era como muy violento, entonces la única forma que había encontrado este marinero para poder apaciguarlo era a látigo limpio. Y obviamente que esto al orangután no le gustaba un carajo. Entonces, ¿qué había pasado? Una noche que él había vuelto de tomarse unos drinks ahí con los amigos, había llegado muy tarde y el orangután, que a pesar de la violencia no era nada tarado, había encontrado la forma de salir de la habitación y se había puesto a intentar hacer la mímica como de que se iba a afeitar, así que andaba con una navaja justo cuando llega el marinero. Y el marinero, por supuesto, quiso sacarle la navaja de la mano porque sabía perfectamente que el orangután tendía a violentarse. Sin embargo, el orangután, seguramente acordándose del látigo, no quiso devolverle la navaja y como había dejado la puerta abierta el marinero, porque
cuando entró se sorprendió de encontrarlo fuera de la habitación, el orangután se cuela por la puerta y se va. Cuestión que el marinero intentó perseguirlo y lo persigue durante varias calles por la ciudad de París, pero nunca llegaba a alcanzarlo, hasta que en un momento ve que sube por un pararrayos y se mete dentro de una casa. El marinero dijo, bárbaro, yo ahora lo cazo, yo ahora lo agarro, pero no pensó que dentro de esa casa pudiese haber gente. Entonces él, que para él era bastante ágil y aparte es parte de su profesión, también se había colgado del pararrayos y había subido lo máximo posible. El problema es que no había podido meterse dentro de la casa porque eso realmente era una gimnasia que solamente el orangután podía realizar. Entonces, lo que él se asoma y ve es casualmente que el orangután había entrado dentro de la casa, había revuelto todo bajo el espanto y horror de estas dos mujeres que de repente habían visto entrar a este animal dentro de su casa y no paraban de gritar. Entonces, ¿qué pasó? Que en un momento, obviamente, el orangután se sintió tan asustado y tan molestado por estos gritos que él, todavía navaja en mano, hizo así con una fuerza increíble y le termina arrancando la cabeza a la mujer, la más grande. ¿Y qué pasó? Que en ese momento, también llevado tal vez por esto de que había visto la sangre, por esta situación, digamos, de violencia, no había tenido mejor idea que agarrar a la otra mujer y estrangularla hasta la muerte. Pero ¿cuál fue el problema? El problema no fue solamente este, sino que cuando él termina de cometer estos actos, se da cuenta que por la ventana lo está mirando su dueño. Entonces seguramente debe haber pensado que después iba a venir obviamente el castigo. Entonces, ¿qué había hecho en ese arrebato de locura el orangután? Había agarrado el cuerpo de la anciana a la que le había cortado la cabeza, la había tirado por la ventana y después había agarrado a la más jovencita y la había metido por la chimenea y la había como que escondido ahí. Cuestión que el marinero le había gritado cosas al orangután por la ventana para decirle como que qué había hecho, por qué había hecho de eso, Dios mío. Sin embargo, empezó a escuchar también que subían los vecinos de las señoras para casualmente llegar hasta el cuarto piso. Y obviamente como él no quería saber nada con quedar pegado a estos crímenes, entonces se había bajado por el pararrayos y se había vuelto a su casa a esperar que pasara la cuestión. Grande fue su sorpresa cuando después encontró que se habían publicado los crímenes sin mención alguna al orangután, porque claramente en algún momento el orangután se había escapado. Y sin embargo, a ese momento tampoco lo tenía el señor Dupin. Solamente había sido una treta para poder hacer que él llegase hasta allá y confesara lo sucedido. Entonces, tanto Dupin como nuestro narrador tuvieron que ir junto con el marinero a la policía para poder dejar libre a la persona que había sido enjuiciada de forma incorrecta. Y a su vez, lo dejó, digamos, y a su vez Dupin termina su deuda con esta persona. A los pocos días luego nos enteramos de que el orangután finalmente había sido capturado y devuelto al marinero, que seguramente alguna indemnización tiene que haber pagado, y luego lo había podido vender exitosamente a el zoológico de París, en donde se encuentra ahora el orangután. Gracias a la resolución de estos crímenes de la calle Morgue, nuestro narrador tuvo la posibilidad de ver en carne viva cómo se hacía la aplicación del método deductivo por parte de Dupin y de cómo este era a su vez un gran analista. Bueno, hasta acá el video de hoy, espero que les haya gustado estos 3 cuentos de Edgar Allan Poe. No se olviden de dejar un like si les gustó, un comentario si quieren que siga haciendo selecciones de cuentos y si quieren que repita, por ejemplo, Lovecraft, que sé que dentro de poco va a estar sacando una serie, así que tal vez podríamos ver esos cuentos. No se olviden de compartir este video si les gustó y de suscribirse si todavía no lo han hecho. Por mi parte, todos los viernes al mediodía vamos a tener un nuevo video, así que los espero la próxima semana. Besos.